Buenos días, chicos. Vamos a esperar unos 3 minutos. Veo que se están integrando ya más de sus compañeros para empezar con el desarrollo de la clase. Buenos días. Ya unos 3 minutos y empezamos. No se olviden que por si acaso el parcial va a venir hasta energía. Ya, entonces hoy día vamos a completar todo lo que falta al respecto. De todas maneras, ustedes tienen que darle una leída al material. Ya se les envió el primer material de energía y el segundo vamos a verlo el día de hoy. Vamos a tratar de copar todo para que no haya dificultades. Y como ya se les había indicado, básicamente van a ser cuestiones teóricas, pues, ¿no? No cálculos, obviamente. Van a ser cuestiones teóricas donde ustedes tienen que conocer la parte teórica de esos temas que hemos visto, ¿ya? Muy bien, 3 minutos. Claro, ya se les había indicado cuál es la estructura del parcial. 10 puntos relacionados a lo que es la teoría. 6 puntos relacionados a las monografías y 4 puntos relacionados al test. Eso se les había indicado, ¿no? Entonces, hay que repasar todo eso, ¿ya? Si han presentado, han hecho ustedes su diagrama de flujo, no creo que tengan inconvenientes. Repasen más bien la parte teórica, donde sí he visto algunas deficiencias, ¿no? Cuando he estado revisando, bueno, la primera práctica que ya se les entregó, la segunda he estado revisando algunos, todavía veo algunos inconvenientes, ¿ya? Muy bien, nos encontramos entonces 2 minutos más para ya empezar. Voy a abrir un ratito la lista de asistencia, un ratito.
Muy bien, jóvenes. Vamos a empezar entonces con el desarrollo de la clase. Presten bastante atención porque, bueno, vamos a terminar explicando algunos tipos de energía, como es energía nuclear, sus usos, ventajas, desventajas, no solamente de la energía nuclear, sino de algunas energías que ya habíamos comentado en su momento. Y luego nos vamos a centrar específicamente en lo que son las fuentes de energía renovables y no renovables. Pero básicamente nuestro estudio va a centrarse en lo que es los tipos de energía no renovables, que son los que justamente más utilizamos, ya sea el carbón, el petróleo, el gas natural. Ventajas, desventajas, modo de obtención, cómo se pueden procesar estos. Eso es lo que justamente tenemos que conocer. ¿Ya? Las no renovables son justamente motivo de nuestro estudio. En cambio, las renovables tienen una desventaja, pues, ¿no? Que están en pequeñas cantidades, todavía son energías que están en plena investigación, porque lo que se busca es tratar de invertir una cantidad significativa, no tan intensa, y poder obtener la mayor cantidad de energía, pues, ¿no? Aparte, las energías renovables tienen una desventaja que no proporcionan tanta energía como son las renovables. Ya, y eso lo vamos a ver dentro de esta clase. Muy bien, antes de ello, bueno, creo que ya están presentes la mayoría, 19. Voy a tomar la asistencia en dos tiempos, ¿ya? Ahorita voy a tomar la asistencia y después voy a volver a tomar después de 10, 15 minutos máximo. Ya de ahí ya cierro la lista. Muy bien, Alejandro, Capcha, Carrasco, Presente. Cueto, Presente, profesor. Dávila, Dávila, Fernández, Guamaní, Presente, Guamaní. ya, Lara Morales, Presente, profesor. López, Presente. Malásquez, Presente, profesor. Malma, Presente, profesor. ya, a ver, Guamaní, ¿está presente? Guamaní presente. Lara, Lara, ya. López Palpa, Presente. Malásquez, Presente, profesor. Malma, Presente, Malma. Mota, Mota no está presente. Novoa, Pineda, Pineda Vega, Ramírez Rodríguez, Presente, profesor. muy bien. Reyes Romaní, Reyes Romaní, Rivera Argumedo, Presente, profesor. muy bien. Ruiz Tafur, muy bien. Salazar Gómez, Salazar Gómez, Sánchez González, o Gonzalo, perdón. Santa María Peña, Santa María Peña, Santos Dueñas, Tarazona González, Presente, profesor. muy bien. Terrones Cruzado, Presente, profesor. ok. Tincopa Corcuera, Presente, profesor. muy bien. Torres Caballa, Presente, profesor. muy bien. Vega Chávez, Presente, profesor. muy bien. Veintemilla, Presente, García, profesor. ok. Vila Urcia, Presente, profesor. muy bien. Izaguirre Luna, Izaguirre Luna, ya a ver, 1, 2, 3, 4,
14. ¿A alguien no se le ha llamado? Uno, dos, tres, cuatro. 14. Son 30. 16. Hay más de 16. Bueno, vamos a hacer un segundo llamado después de 10 minutos. Muy bien, chicos. Vamos a empezar entonces con el desarrollo de la clase. Vamos a presentar la pantalla. Muy bien, esto de lo que es la energía química ya nosotros lo habíamos comentado, ¿no? Cuando las sustancias se enlazan justamente para formar compuestos, sabemos que liberan energía. ¿Por qué? Porque justamente la idea de que se generen los enlaces es que logren su estabilidad las especies químicas, ¿correcto? Eso es lo que debemos entender. Entonces, cuando quiero romper ese enlace, obviamente lo que debe ocurrir es que le debo entregar la misma cantidad de energía que se empleó cuando estas liberaron energía. Entonces, la energía química es una energía que se acumula debido al enlace que estas especies van a formar para lograr su estabilidad. Normalmente, las reacciones químicas que nosotros vamos a analizar para generar energías son justamente reacciones químicas de combustión, que es donde justamente hay una liberación de energía en forma de luz y calor. Eso ya nosotros lo sabemos, ¿correcto? Eso no quita el hecho de que también hayan energías que normalmente cuando se produce una combustión, hay dos tipos de reacciones químicas que son la combustión lenta y la combustión viva. La combustión viva es la que ustedes conocen como reacciones exotérmicas y endotérmicas, ¿no? Donde hay liberación de energía en forma de calor, en forma de luz, ¿no? Donde hay reacciones de combustión. Por ejemplo, combustión completa e incompleta. Ya sabemos que en una combustión completa se genera dióxido de carbono, agua y una gran cantidad de energía, ¿no? La llama característica que tiene justamente una reacción de combustión completa es que tiene una llama de color azul. En cambio, la combustión incompleta es aquella donde hay una deficiencia de oxígeno, ¿no? Y es ahí donde justamente se genera como productos monóxido de carbono, vapor de agua y carbón en forma de hollín, ¿no? Y la característica que tiene la llama es que es luminosa, de color media amarilla, no tiene mucho poder calorífico. Y la combustión lenta es aquella combustión donde no se desprende ni luz ni calor. Bueno, calor sí, pero no luz, ya que normalmente ocurre cuando se producen los procesos biológicos o la descomposición de la materia orgánica. No se genera luz, pero sí se genera un tipo de reacción también de combustión, ¿ya? Y es lo que también ocurre cuando nosotros ingerimos alimentos, pues, ¿no? Ya sabemos que consumimos alimentos para tener energía, y eso obviamente ya forma parte de lo que es la estructura biológica, ¿no? Las reacciones biológicas que ocurren justamente dentro del organismo, que nos van a proporcionar energía para hacer nuestras actividades. Pero como vuelvo a repetir, la energía química que básicamente vamos a estudiar son las reacciones de combustión y también por ahí las reacciones de tipo redox, ¿no? Que ya sabemos que en una reacción de tipo redox, ¿qué es lo que va a ocurrir? Un intercambio de electrones y debido a ello, como hay movimiento de electrones, eso se puede aprovechar para producir energía eléctrica. Muy bien, vamos a hablar ahora de lo que es la energía nuclear. Y ya sabemos que la energía nuclear es aquella que se genera cuando se destruye el núcleo de un átomo. Acá vamos a hablar de dos tipos de energía nuclear, la llamada fisión y la fusión nuclear. En la fisión nuclear, como dice, justamente consiste en la subdivisión de núcleos atómicos que son más pesados en átomos más ligeros. Es decir, se rompe la estructura interna, el núcleo de un átomo, y se fracciona, se empieza a fragmentar en núcleos menos pesados. Y obviamente ahí se va a generar una gran cantidad de energía. Se libera energía justamente en forma de luz y en forma de calor. ¿Correcto?
Bueno, es lo típico, lo usual que utilizan justamente las centrales nucleares. Eso es lo que es fisión nuclear. Y ya sabemos que la energía nuclear es una alternativa de energía que se utiliza en muchos países. Incluso acá en el Perú nosotros tenemos una planta de energía nuclear, que es, bueno, lo maneja el IPEN, ¿no? El Instituto Peruano de Energía Nuclear, que queda por acá por Guarancal, por el cono norte. Hubiera sido bueno también hacer una visita ahí, ¿no? A esa planta nuclear, pero bueno. Entonces, eso es fisión nuclear. Es decir, en la fisión, un núcleo pesado se descompone en núcleos más pequeños. Y obviamente, debido a esa descomposición, se libera energía. Vamos a hablar ahora de lo que es la fisión nuclear. En la fisión es todo lo contrario. Núcleos más ligeros se van a unir para formar obviamente un núcleo más pesado, ¿correcto? Y generar un núcleo más pesado y más estable, que lo que hace es generar justamente una reacción en cadena, ¿correcto? Muy bien, entonces un ejemplo de la fisión nuclear es lo que justamente se utiliza para construir las bombas nucleares o bombas atómicas o bombas de hidrógeno, ¿correcto? Bueno, ya sabemos que se utilizaron de forma bélica las bombas atómicas en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, la bomba atómica genera muchos contaminantes radioactivos. La nuclear también, pero la nuclear, a diferencia, no genera mucha contaminación radioactiva, pero tiene un poder destructivo enorme. Más o menos, me parece que son algo de 200 veces el poder destructivo de una bomba de hidrógeno. ¿No? O sea, imagínense. Y ahora creo que con la tecnología ha crecido aún más. Por eso que en una eventual guerra mundial que se utilicen bombas nucleares, prácticamente el planeta se estaría yendo, ya sabemos dónde, pues, ¿no? Como decía Albert Einstein, bueno, hay una frase muy conocida que dejó, ¿no? Que a él le preguntaron en una entrevista, dice, un periodista le pregunta, doctor, ¿y cómo cree que puede hacer una tercera guerra mundial? Y él lo que responde fue justamente lo siguiente, ¿no? Él dijo, yo la verdad no sé cómo será una tercera guerra mundial, pero lo que sí les puedo decir es que la cuarta guerra mundial va a ser con piedras y palos. Bueno, ya sabemos a qué significa eso, ¿no? O a qué se refería. Que en la tercera guerra mundial prácticamente se va a utilizar ese poder destructivo de la bomba nuclear, ¿no? O de la bomba atómica, que en ese tiempo ya se conocía, y obviamente se conoce la bomba nuclear. Y prácticamente con esto todo el planeta se va a destruir. Y vamos a volver a la era de piedra, como dice. Esperemos que no suceda. Pero bueno, entonces, esta es la manera de cómo se genera la fisión y la fusión nuclear, ¿no? Fisión, ¿qué es lo que hacemos? Destruimos un núcleo pesado, ¿no? En núcleos más ligeros, y la función es al revés. Agarramos y justamente juntamos núcleos ligeros para juntar y formar un núcleo más pesado. Y obviamente, al unirse estos núcleos también se libera una gran cantidad de energía. Muy bien, ahí vemos algunas fotos de lo que es una central nuclear, donde ya sabemos que específicamente se utiliza la fisión nuclear como fuente de energía, ¿no? Y obviamente esta energía ya se puede transformar en otras formas de energía. Lo usual es energía eléctrica. Muy bien, vamos a hablar ahora de las fuentes de energía, que como justamente ahí nos dice, son aquellos recursos que nos va a proporcionar la naturaleza de los que podemos utilizar, ¿qué cosa? Energía para diferentes actividades, ¿correcto? Muy bien, eso es lo que debemos entender. Ahora, las energías o las fuentes de energías, nosotros las vamos a clasificar en dos grupos, como ya habíamos mencionado, renovables y no renovables. ¿Y en qué se diferencian? Bueno, las renovables, los recursos prácticamente podríamos decir que son ilimitados. En cambio, las fuentes de energía no renovables son aquellos donde el recurso es limitado, es decir, en algún momento se van a lograr agotar, ¿correcto? Entonces, en términos generales, vamos a hablar de fuentes de energía renovables y no renovables. Bueno, este es un dato simplemente estadístico para que lo podamos tomar en cuenta, ¿no? La energía que proviene del Sol y llega justamente a la atmósfera por año es de 5,45 por 10 a la 6 exajoule por año. No olvidar que un exa es 10 a la 18, ¿no? Es una gran cantidad de energía que proviene del Sol. Y prácticamente todas las energías que nosotros aprovechamos acá en la Tierra es justamente proveniente del Sol, sino que cuando llega del Sol a la Tierra se transforma en otras formas de energía.
Por ejemplo, ¿no? La energía de la biomasa. Ya sabemos que las plantas, ¿no? Y todos los seres vivos realmente utilizamos la energía solar. ¿Para qué? Bueno, en este caso las plantas para producir la fotosíntesis. De esa manera generar sus alimentos. Bueno, y eso obviamente genera que se produzcan fuentes de energía que en la Tierra, que pueden ser renovables, no renovables. O sea, prácticamente el Sol tiene que ver mucho en la energía que nos proporciona este recurso natural para que nosotros podamos observar esa energía que se ha transformado en otras formas. Pues, ¿no? Gracias a la energía solar se generan nuevos enlaces químicos, hay los vientos eh, donde se puede aprovechar la energía eólica, hay la descomposición de la materia, o que en este caso, debido a la fotosíntesis, las plantas pueden generar sus alimentos, ¿no? Está involucrado prácticamente en todos los procesos biológicos, fisiológicos. Por eso que acá se hace un estudio general de lo que es la energía proveniente del Sol por año, ¿no? Que es lo que aparentemente proporciona energía a las diferentes fuentes que nosotros al final vamos a utilizar. Por eso acá dice, ¿no? Olas y vientos, cuál es el porcentaje, evaporación del agua y el hielo, fotosíntesis, la energía que se refleja al espacio, etc. Muy bien, como ya habíamos indicado, clasificamos en dos grupos, renovables y no renovables. Y las renovables son aquellas que se pueden regenerar, ya sea de manera natural o de manera artificial. Bueno, dentro de lo que son las energías renovables podemos clasificarlas de la siguiente manera: geotérmica, solar, eólica, biomasa e hidráulica. De estas ya habíamos comentado muchas de ellas, ¿no? Ya sabemos que es la geotérmica, la solar, la eólica, la hidráulica. La energía de la biomasa está relacionada a la energía que se produce debido a los compuestos orgánicos, ¿correcto? Entonces, cuando los compuestos orgánicos sufren un proceso, una reacción química, que puede ser de manera natural o de manera intencionada, se puede justamente aprovechar de ahí energía. Ahora, dentro de lo que es la energía de biomasa, la vamos a clasificar de cuatro formas. Biomasa de forma residual, ¿correcto? Es decir, las que se pueden obtener cuando se ha realizado de repente algún proceso industrial. Como por ahí, muchos de ustedes les tocó exponer lo que es la caña de azúcar, ¿no? Entonces ahí se forma el bagazo, que en muchas ocasiones se utiliza también como fuente de energía, ¿correcto? Entonces a eso se le llama biomasa residual, es decir, los residuos que se obtienen de otras industrias y de donde allí puedo aprovechar justamente esta energía. Bueno, los biocarburantes, que también se utiliza la descomposición o la reacción de algunos compuestos orgánicos para producir este tipo de energía. Cultivos energéticos que obviamente ya de manera intencional se crean, ¿no? Campos de cultivo para que justamente pueda producir diferentes productos orgánicos que me puedan contribuir con lo que es el aporte de energía, ¿no? Llámese árboles, carbón, que justamente son fuentes de energía que pueden ser aprovechadas, ¿no? Y residuos sólidos urbanos, que normalmente cuando nosotros, ¿no? Debido a nuestro quehacer diario, ¿no? A la forma de cómo vivimos, generamos residuos, entre ellos la basura. Entonces, muchos de estos residuos obviamente son orgánicos, se van a descomponer, y al descomponerse justamente forman gases, gases que justamente son utilizados para formar energía, ¿no? Gases que componen justamente al gas natural, llámese metano, etano, propano, o una combinación o una mezcla de estos gases. Justamente hay una empresa acá, no sé si hasta ahora está presente, Petramax creo que se llama, donde justamente tenían un proyecto y ese proyecto justamente era convertir esa energía de los desperdicios, de los residuos sólidos, en energía aprovechable, pues, ¿no? Que justamente, como les decía, ¿no? Mucha de esa materia es orgánica y se descompone, y al descomponerse obviamente forma gases, y esos gases son gases combustibles, que pueden ser utilizados justamente para generar energía, ¿no? Es decir, van a ese, no me acuerdo cómo se llama ese terreno, donde justamente colocan todos los desperdicios, terrenos, no recuerdo el nombre exactamente ahorita, ¿no? Donde ahí entierran justamente la basura y obviamente hacen pequeños agujeros como si fueran pequeñas, como si fueran pequeños pozos, ¿no? Y ahí lo jalan con una tubería. ¿Para qué? Para que ahí ese gas
obviamente pueda ser aprovechado, ¿no? Y al final de esa tubería colocan justamente un punto de ignición para que obviamente se verifique si efectivamente se está generando gas combustible. Muy bien. Entonces, estos son los tipos de energías renovables que nosotros podemos encontrar. Dentro de ellos, obviamente, la biomasa que ya expliqué hace un momento, que es lo que obviamente nos vamos a centrar también algo de ello. Bueno, ya hemos hablado de esto en la clase anterior, de lo que es la energía solar, que es la que proviene del sol y que puede ser aprovechada, ¿no?, por diferentes especies para que se pueda justamente generar energía. Podemos aprovechar la energía proveniente de la radiación solar mediante ondas electromagnéticas. Podemos justamente transformarla en energía eléctrica, para ello utilizamos paneles solares, ¿correcto? Y podemos utilizarla también para diferentes medios, ¿no? Por ejemplo, para la purificación del agua. No se olviden que parte de la energía solar está constituida por luz ultravioleta. Y la luz ultravioleta se utiliza justamente para poder purificar el agua, sobre todo para eliminar bacterias que hayan podido quedar luego de las etapas del proceso de potabilización del agua, ¿no? Porque ya se les dijo que la última etapa para que justamente se pueda potabilizar el agua y liberarla de residuos que puedan ser contaminantes, ¿no? Entonces se utiliza el cloro, ¿no? O también se utiliza el tratamiento mediante luz ultravioleta. También se puede utilizar ahí. Muy bien. Ya sabemos entonces qué es la energía solar y cómo podemos aprovecharla, ¿no? También los paneles solares, que lo que hacemos justamente es captar la energía luminosa, bueno, utilizando el efecto fotoeléctrico, podemos hacer de que esos electrones, como ya les había explicado, se puedan canalizar y ese movimiento lo puedo aprovechar porque genera corriente eléctrica y al generar corriente eléctrica podemos hacer uso de esa energía. Bueno, acá están los diferentes usos y las herramientas que se utilizan para captar esa energía, como le dije, ¿no? Los paneles solares o las turbinas para transformar la energía solar en energía eléctrica también. Muy bien, ¿cuál es la ventaja? Bueno, no produce residuos contaminantes y la desventaja es que obviamente no hay luz solar por las noches. Bueno, en los días de lluvia tampoco no se puede captar esa energía. Bueno, y además, como les decía, es una tecnología un poco cara y muchas veces no rinde lo que uno espera. Bueno, o sea, se invierte más, pero se obtiene poco de esa energía. Por eso que se están buscando alternativas de cómo utilizar materiales, ¿no? O herramientas que permitan captar a un bajo costo esa energía solar, ¿no? Ya hay muchos proyectos, obviamente, que de repente se han podido escuchar incluso, ¿no? Donde hay personas que utilizan movilidades o paneles solares, pero de qué estarán hechos todavía está en estudios. Muy bien, acá vemos justamente los paneles solares que se utilizan justamente para captar la energía solar. Ahora vamos a hablar de la energía eólica, que ya se les había comentado, que es la energía que se posee, o mejor dicho, que generan los vientos al moverse, ¿no? Esa energía cinética que posee el viento al moverse. Ventajas: es inagotable, no contamina, no hay combustión, no contribuye al aumento del efecto invernadero, no destruye la capa de ozono. Pero los inconvenientes que tiene es que es una energía variable. Es decir, los vientos no corren a la misma velocidad todo el tiempo, depende obviamente de factores atmosféricos. Muy bien. Además, se utiliza, ya habíamos visto, utilizando estos molinos, ¿cierto? O aerogeneradores, o también llamadas turbinas. El problema es que estas turbinas son un poco caras y son grandes realmente, ¿no? Ahí podemos ver justamente un carro y esta es una de las turbinas. Imagínense, claro, se capta la energía eólica, pero como le vuelvo a repetir, invertir también es un poco caro acá. Son tremendas paletas, ¿no?, que se utilizan justamente para poder captar esa energía, que ya lo habíamos explicado en su momento. Muy bien, ¿qué más podríamos ver acá? La energía hidráulica, bueno, ya sabemos que es la energía que se puede utilizar debido al movimiento de las aguas, de los ríos, a unas ciertas alturas, sobre todo en zonas altoandinas. En el Perú, por ejemplo, se puede utilizar bastante o se utiliza bastante la energía hidráulica. Lo que se tiene que hacer es justamente para aprovechar esa energía que nos proporciona la naturaleza, que ya se está moviendo y tiene una caída de cierta altura. Entonces lo que tenemos que hacer es embalsarla. ¿Qué significa? Retenerla.
¿no? Y para retenerla, ya sabemos nosotros que se construyen esas grandes presas o represas, de tal manera que cuando querramos utilizarla, abrimos la compuerta y hacemos que esa agua que está acumulada ahí, su energía empiece a caer. Ventajas: es una fuente de energía limpia, no genera residuos, es fácil de almacenar, pero es costosa. Eso es uno de los inconvenientes o las desventajas. ¿Se puede utilizar esa energía? Sí, para generar electricidad. Como ya les comenté en su momento, al costado de una pequeña central hidroeléctrica, normalmente siempre vamos a ver que hay una caída de río, porque obviamente se está utilizando la energía hidráulica para que justamente se pueda generar energía eléctrica. Y el principio de funcionamiento es igual al de los aerogeneradores o turbinas. Se hace que la caída de agua llegue a una especie de rueda gigante que tiene unas paletas donde el agua cae y ya hace girar. Obviamente el agua cae con cierto caudal, cierta velocidad, y esto empieza a rotar. Y obviamente esto está conectado a un eje que va conectado a una bobina, donde está sometido a un campo magnético, donde obviamente este eje, al rotar y estar conectado a una bobina, y obviamente está dentro de un campo magnético, se genera energía electromagnética. Es decir, se utiliza el principio de electromagnetismo, ¿no? De inducción electromagnética. Entonces ahí puedo generar una fuente de energía eléctrica. En este caso sería una fuente de energía alterna, ¿no? Ya después eso va conectado a un transformador, el transformador eleva ese voltaje, lo llevamos justamente a las torres de alta tensión y esto ya se puede distribuir, ¿no? A diferentes zonas o localidades de esa región o de esa comunidad. Muy bien, ¿qué más? Se generan embalses, producen pérdidas del suelo productivo, claro, porque si estamos acortando el camino del agua, obviamente van a haber zonas que ya no van a recibir la cantidad de agua que necesitan. Es por eso que se pierde el suelo productivo, la fauna terrestre también, porque si obviamente les limitamos el consumo de agua, ¿de dónde van a consumir este elemento que es importante para que obviamente puedan subsistir las especies, ¿no? Sobre todo biológicas? Muy bien. Ahí, por ejemplo, vemos algunos estanques o reservorios, represas más conocidas por ustedes, donde justamente se generan los embalses, ¿no? Y en su debido momento se utiliza esa agua para que pueda ser utilizada. Ahí está. Acá se genera un embalse, como ustedes pueden darse cuenta, donde está el cursor. Y esta es la represa que se ha construido. Acá en el Perú ya sabemos que conocemos algunas represas en provincias, ¿no? Por ejemplo, Santiago Antúnez de Mayolo. Es una central que justamente ha embalsado toda esta cantidad de agua y esto se utiliza para que esa energía pueda hacer rotar, como les vuelvo a repetir, estas paletas, ¿no? Esto todavía viene canalizado y cae de una cierta altura más todavía. Acá, como les decía, es lo que normalmente podemos observar cuando viajamos a la sierra, pues, ¿no? Observamos justamente que al costado de una pequeña central hidroeléctrica siempre va a haber una caída de río, porque justamente lo que estamos haciendo acá es aprovechar esa energía. Bueno, y acá vemos otras centrales hidroeléctricas que justamente aprovechan, como les vuelvo a repetir, la energía hidráulica para poder generar corriente eléctrica. Bueno, acá simplemente hay algunos datos estadísticos, ya eso ustedes lo revisan, es algo, datos, ¿no? Donde cada represa que hay en el Perú nos puede justamente proporcionar una cierta cantidad de energía, ¿no? La potencia que nos puede producir, la empresa que la maneja y cuáles son las coordenadas o la ubicación de esa represa. Muy bien. Y como ya habíamos dicho, la energía de la biomasa es la que se obtiene de los compuestos orgánicos, ¿no? Mediante procesos naturales. Bueno, como dice, ¿no? Con el término biomasa se hace referencia a lo que es la energía solar. Convierte la materia orgánica, ¿no? Por ejemplo, la vegetación utiliza la energía solar, como ya habíamos indicado, para producir sus propios alimentos. Muy bien. Luego, obviamente, mediante procesos químicos podemos obtener diferentes fuentes de energía de la biomasa. Como por ahí también habían explicado en una de las exposiciones, se puede obtener biocombustibles, ¿no? Como el bioetanol, el biodiesel, que son justamente combustibles amigables, por eso se llama biocombustibles,
porque se obtienen de la biomasa y son amigables también con el medio ambiente. Contamina, pero sí de una forma no tan intensa como los combustibles fósiles, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es la energía de la biomasa, ¿no? Que se obtiene específicamente de los compuestos orgánicos mediante procesos naturales o también procesos intencionales, ¿no? Generados por el hombre. También se puede producir, como ya les había dicho, energía a partir de los desechos orgánicos. Muy bien, esto es más o menos un esquema representativo de lo que es la energía de la biomasa. Acá, por ejemplo, tenemos plantas que al final, cuando son explotadas, obviamente van a las industrias, ¿no? Los recursos naturales que se obtienen del ambiente se utilizan para las industrias, por ejemplo, pueden ser cañas de azúcar, pueden ser sembríos de otro tipo de materias primas que utilizan algunas industrias. Obviamente generan residuos y desechos y a partir de estos residuos y desechos se puede obtener esta energía. También de los animales, ¿no? De las industrias agrícolas, ¿no? O de las industrias ganaderas, porcinas, donde sus desechos también pueden ser utilizados, ¿correcto? Como combustible para generar o producir energía. Residuos urbanos, que ya habíamos indicado, ¿no? Se recolectan justamente la basura, se van a esos terrenos baldíos donde obviamente colocan no toda la basura, no recuerdo cómo se llaman esos centros de acopio grandes, ¿no? Donde ahí depositan la basura, las entierran y ahí es donde se produce justamente gas, pues, ¿no? Y muchos de esos gases son gases combustibles. Y bueno, residuos propios de la industria también, pues, ¿no? Y eso genera lo que es la biomasa. Bueno, ahí vemos algunos ejemplos, por ejemplo, el girasol, que lo utilizan como materia prima para obtener el aceite de girasol, la caña de azúcar, que lo utilizan como materia prima para producir azúcar u otros productos, por ejemplo, bioetanol. Y así se van a generar residuos que van a producir justamente la energía de la biomasa, ¿no? Mediante sus residuos que obviamente pueden producir energía, ¿no? Debido a que pueden producirse reacciones de combustión. Muy bien. Y esto también ya lo habíamos comentado, hay biomasa natural, biomasa producida intencionalmente por el ser humano, y también biomasa residual. Muy bien, y como dice acá, la biomasa se puede transformar en diferentes formas de energía, ¿no? Y puede ser aprovechada, y las que hoy en día se utilizan son dos de ellas. Los métodos que se utilizan para poder obtener energía de la biomasa son los métodos termoquímicos y los métodos bioquímicos, ¿correcto? En los termoquímicos es algo simple. Agarramos justamente estos residuos que probablemente han sido obtenidos de alguna industria. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Transformar esa biomasa residual en energía calorífica. Como por ahí en un grupo expusieron, ¿no? Ese bagazo se puede justamente utilizar como combustible para generar calor. ¿Ya? Ese es un método termoquímico. Es decir, a partir de residuos como el bagazo, la paja, madera seca, etcétera, se puede producir una reacción de combustión y se puede producir energía, ¿no? También gasificación, donde obviamente esos gases, producto de la descomposición de la materia orgánica, se puede justamente también utilizar, ¿no? Y obtener gases de combustión o gases combustibles. Muy bien, la pirrólisis, que también es, ¿no? Mediante la temperatura a la cual obviamente se logra elevar la materia orgánica, se pueden producir estos gases. Y los métodos bioquímicos se utiliza cuando tenemos justamente biomasa con alto contenido de humedad, ¿correcto? Es decir, se realiza un proceso adicional donde obviamente se le agrega algún tipo de sustancia o compuesto orgánico para producir fermentación, ¿no? Y debido a esa fermentación se liberan gases que me permiten justamente poder adquirir también energía, ¿no? O gases combustibles. Bueno, en algunos países, no en acá en el Perú, bueno, Petromás era uno de los que estaba incursionando, ¿no? En obtener energía de la biomasa, de los residuos urbanos, ¿no? De los que nosotros generamos debido a nuestros hábitos de consumo en nuestros hogares, ¿no?
Pero en otros países sí utilizan bastante la energía de la biomasa, ¿no? Y justamente tienen plantas específicas para poder generar este tipo de energía. Ahí justamente vemos unos tanques donde justamente se almacena la biomasa y por termoquímica o por métodos bioquímicos se puede justamente generar energía, gases, ¿no? O de repente poder prensar, estrujarlo y tener esa materia prima seca para utilizarlo como combustible. Bueno, ventajas y desventajas. La ventaja es que es una fuente de energía limpia, pocos residuos, son biodegradables, es decir, la misma naturaleza lo degrada en poco tiempo, se produce en forma continua, ¿correcto? Como consecuencia de la explotación y de la actividad humana. ¿Cuáles son los inconvenientes? Bueno, se necesitan grandes plantas, grandes terrenos, justamente para poder procesarlo. ¿Qué más? Su rendimiento es menor que el de los combustibles fósiles, como les dije, ¿no? Ese es un inconveniente también que presenta el utilizar la biomasa, ¿no? Se producen gases como el dióxido de carbono que aumentan el efecto invernadero. Esa es otra desventaja también cuando se trata de utilizar la energía de la biomasa. Bueno, esto de la energía mareomotriz también ya lo habíamos comentado, es la energía que se posee debido al movimiento de las aguas del mar. Es una fuente de energía limpia, no posee residuos, es casi inagotable, porque depende obviamente de las mareas. Los inconvenientes es que deben estar en zonas marítimas. Es decir, tenemos que construir una planta dentro del mar para poder obviamente obtener esa energía. Y obviamente pueden verse afectadas por desastres climatológicos, ¿no? Pueden haber de repente temblores, terremotos, que de una u otra forma puedan deteriorar, ¿no?, la planta que se puede instalar. Muy bien, son grandes y costosas, ¿no? Acá estamos viendo justamente una central mareomotriz en Francia, donde justamente se construye la planta para captar esa energía que proviene justamente del movimiento de las aguas del mar. Bueno, y acá son datos estadísticos para que ustedes puedan apreciar cuál es la fuente de energía que se utiliza justamente de manera principal en el mundo. Como ustedes pueden observar, el petróleo tiene un gran porcentaje de utilización. Lamentablemente el petróleo pertenece a un recurso no renovable. Eso significa que en algún momento va a agotarse. Luego le sigue el gas natural, que también es un recurso no renovable. El carbón, que también es un recurso no renovable. Es decir, nos hemos acostumbrado en este planeta a hacer uso de estos recursos energéticos no renovables. El problema es que estos con el tiempo se van a agotar. Es por eso que en la actualidad se están buscando alternativas que puedan suplantar en algún momento al petróleo, al gas natural o al carbón, que son las fuentes de energía principalmente que utilizamos nosotros los seres humanos, ¿no?, para hacer diferentes actividades. En cambio, las renovables, mira cuánto es, solamente el 1.3%. La hidroeléctrica, el 6,5%. Y bueno, la nuclear, 5.2%, ¿no? Son energías que están justamente en proceso todavía de expansión, pero es limitado porque, como vuelvo a repetir, son más costosas. Bueno, acá son simplemente datos estadísticos para que ustedes puedan observar que las energías renovables representan el 15,5%, en cambio las energías no renovables o energías fósiles el 84,7%. O sea, imagínate la gran diferencia. Por eso que ha habido muchas guerras debido justamente a poder apropiarse de estos recursos no renovables, ¿no? Ya ustedes saben por historia que las guerras siempre buscan un pretexto. Y al final esos países que no poseen o que utilizan mucho este recurso energético, obviamente de una u otra forma trata de aprovecharse de los recursos que poseen otros países, ¿no? Y bueno, lamentablemente siempre buscan un pretexto para la guerra y poder aprovecharse de esos recursos, ¿no?, y que no se queden desabastecidos. Ese es el meollo del asunto en muchos casos o situaciones donde se han visto involucradas las guerras, ¿no? Y eso creo que ya todos sabemos por historia. Muy bien, ahí vemos un porcentaje de las energías renovables en el mundo, pues, ¿no? Esto ya ustedes lo van a analizar, solamente son datos así estadísticos para que lo podamos nosotros observar, ¿no?, y tener presente como cultura general.
Bueno, esto también son más datos estadísticos en cuanto a lo que es la situación, en cuanto a lo que es el consumo energético a nivel mundial y específicamente en América Latina, que es lo que nos interesa a nosotros, que es la región en donde vivimos, pues, ¿no? Y acá hay datos comparativos, ¿no? De un año a otro. Se imagínense en cuánto ha cambiado el consumo energético desde el año 73 hasta el 2018, ¿no? Entonces, prácticamente ha aumentado en un cierto porcentaje porque también obviamente la población aumenta, ¿no? Y en el caso de otros combustibles, pues simplemente también se han visto como alternativas para que obviamente puedan suplantar a esos otros recursos no renovables. Muy bien, y estos son datos estadísticos, como vuelvo a repetir, comparando años en cuanto a lo que es el año 73 y el 2019, pues, ¿no? Ya esto ustedes lo analizan, son solamente fuentes estadísticas para que nosotros sepamos en cuánto ha variado justamente, en cuánto se ha incrementado el consumo energético. Y eso obviamente tiene que ver o va relacionado de la mano con los avances tecnológicos, el aumento de la población en diferentes regiones y a nivel mundial. Por eso que vemos que efectivamente el consumo energético se ha incrementado en prácticamente ¿cuántos años? Casi más de 50 años. 20, claro, 50 años aproximadamente. Muy bien. Vamos a ver ahora la segunda parte. Y esto sí se centra bastante en lo que es los recursos o energías no renovables. Este material, el que vamos a ver, porque el anterior ya se los envié con tiempo, este se los voy a enviar hoy día, terminando la clase, después de un rato se los envío para que podamos o puedan ustedes estudiarlo, ¿no? Porque hasta ahí va a venir la práctica o el examen parcial, por si acaso, que ya ustedes saben que es la próxima semana. Entonces hay que estar preparados para todo, ¿ya? Muy bien, esto sí trata de aprendértelo, te digo sí, de manera bien sincera, que de esto sí, de hecho va a venir algún problema, ¿ya? Vamos a hablar entonces ahora de lo que son las energías no renovables. Como su mismo nombre lo dice, ya lo habíamos comentado, son aquellas que no se van a poder regenerar, es decir, son limitadas, se van a agotar en algún momento con el tiempo, debido a su uso, debido a su consumo. Dentro de ellas nos vamos a centrar en tres específicamente, en lo que es el carbón, el petróleo y el gas natural. A estos combustibles también se les conoce como combustibles fósiles. También hay otra fuente, que es la energía nuclear, fisión y fusión nuclear. Pero específicamente nos vamos a centrar en los combustibles fósiles. ¿Correcto? Muy bien. Como dice, los combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas natural, son originados justamente debajo de la Tierra, ¿no? Por tanto tiempo que ha pasado, se ha ido acumulando esta materia orgánica y esta se ha ido degradando en el tiempo. Obviamente, en el subsuelo, bueno, una teoría es que en la época de los dinosaurios, ¿no? Hubo una gran mortalidad de ellos y obviamente esa materia orgánica se fue acumulando. No solamente ellos, sino también la vegetación, ¿no? Hubo diferentes cambios climáticos dentro de lo que es la Tierra y esto se fue acumulando en el subsuelo. Y obviamente esta materia orgánica se fue degradando con el tiempo, se generaron capas encima de la misma, se empezaron a generar altas presiones y eso hizo que justamente la materia orgánica se degradara y obviamente pueda formarse diferentes tipos de combustible, como son el combustible en forma de carbón, el combustible en forma de gas y el combustible líquido, que es el petróleo. Y ya ustedes saben que del petróleo podemos obtener diferentes derivados, muy aparte de los combustibles líquidos y gaseosos que podemos obtener, también podemos obtener algunos productos derivados. Muy bien, el petróleo y los recursos o combustibles fósiles, como dice acá, obviamente han generado el impulso de muchas industrias, ¿no? No olvidemos que en la revolución industrial, en la época de la revolución industrial, donde se pusieron de moda las máquinas que utilizaban justamente el calor para producir o realizar trabajo, entre ellas la locomotora, por ejemplo, ¿no? O las máquinas industriales que se utilizaban justamente para desarrollar diferentes procesos utilizaba como fuente de energía el carbón.
El carbón justamente se utilizaba para que puedan calentar agua. Esa agua que se calentaba, obviamente, se convertía primero en vapor y después de convertirse en vapor, se convertía en gas. Ese gas, obviamente, es un gas no húmedo, seco, es agua, pero obviamente ya no es vapor. Vapor tiene la desventaja que puede condensarse. Por ahí podría tener moléculas de agua líquida en suspensión. En cambio, cuando ya llega a una temperatura, a una determinada temperatura, se convierte en gas. Y cuando ya se convierte en gas, ya no hay la posibilidad de que pueda condensar. Entonces, eso se convierte en un vapor seco. Al elevar su temperatura, genera altas presiones. Y esas presiones justamente iban conectadas, ¿no?, a unos pistones y esos pistones a unos álabes, que obviamente la persona, si por ejemplo se trataba de una locomotora, al presionar algunos botones o alguna palanca, pues simplemente hacía de que estos pistones empiezan a funcionar, dejaban pasar ese gas que estaba acumulado a una alta presión y obviamente generaba presión mediante los pistones y estos álabes hacían que justamente las ruedas de la locomotora empiecen a moverse y obviamente, como ustedes pueden darse cuenta, se podía transformar energía calorífica en trabajo, ¿no? Entonces, muchos de estos combustibles fósiles ayudaron a que justamente el desarrollo industrial pueda crecer y obviamente se puedan dar diferentes tecnologías posteriormente al hacer el estudio de las mismas. Como dice acá, entre los tres suponen casi el 90% de la energía empleada en el mundo. Es decir, las energías no renovables son las que más energía aportan en el mundo, no porque aporten, sino que realmente es porque el ser humano ha utilizado estas fuentes. ¿Por qué? Porque obviamente tienen ciertas ventajas, pero también muchas desventajas. ¿Cuál es la ventaja? Que obviamente su poder calorífico es muy elevado en comparación de otras fuentes de energía que son, por ejemplo, las no renovables, o perdón, las renovables. ¿Cuál es la otra ventaja? Bueno, su fácil obtención, porque ya lo proporciona la naturaleza, ¿correcto? Pero las desventajas es que generan muchos residuos, muchos contaminantes para el ambiente, y además en algún momento se van a agotar. Esa es otra de las desventajas. Muy bien. Como les dije, dentro de lo que es las fuentes de energía no renovables, nos vamos a centrar justamente en lo que es el carbón, el petróleo y el gas natural, que son los recursos energéticos no renovables que más han sido utilizados por los seres humanos y son los que más se utilizan a nivel industrial. Muy bien, acá por ejemplo vemos el carbón, que como ya les había indicado, es un recurso energético que se ha utilizado mucho tiempo y estuvo bastante de moda, como les dije, en la época de la Revolución Industrial. Muy bien, obviamente el carbón va a seguir diferentes procesos porque en la naturaleza nosotros vamos a encontrar diferentes tipos de carbón, que es lo que justamente vamos a ver ahora cómo se va a clasificar. Como dice acá, es un tipo de roca formada por el elemento químico carbono, pues no mezclado con otras sustancias, y es una de las principales fuentes de energía. Acá, por ejemplo, los puntos de color rojo me indican las fuentes energéticas de carbón que nos proporciona obviamente la Tierra. Como ustedes se pueden dar cuenta, estas fuentes de energía están más, o sea, en una mayor cantidad en las zonas de África y de Asia. Por acá, en Norteamérica, ¿no?, principalmente Canadá y Estados Unidos, en África y también en América del Sur. Pues, ¿no? En Perú solamente hay una pequeña fuente, pero donde hay una mayor cantidad de fuentes de carbón justamente es en estas zonas, ¿no?, de Asia y partes de Europa. Bueno, acá hay un ranking en cuanto a lo que son los países que tienen más reservas de carbón. Por ejemplo, Estados Unidos, le sigue Rusia, Australia, Polonia y así. Obviamente Perú no aparece en el ranking porque, como ustedes se han podido dar cuenta, tiene una mínima cantidad, es una poquísima reserva.
Muy bien, algunas proyecciones de carbón al 2024. Estas son justamente las proyecciones, ¿no? China tiene una producción de carbón en el 2021 y esta es la proyección para el 2024. Muy bien, son datos estadísticos, como ya les había comentado, eso ya ustedes lo pueden leer con tranquilidad, ¿no? Como ya datos generales, por así decirlo. Muy bien. Dice, los países deben eliminar el carbón para el 2040 para lograr el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global. Este es uno de los problemas o inconvenientes que tiene el uso de carbón, pues, ¿no? Genera justamente dióxido de carbono, ¿no? Dentro de la combustión del carbón. Y eso obviamente ya sabemos que genera que la capa de ozono se vaya deteriorando con el tiempo aún más. Y no solamente eso, también genere el efecto invernadero, que hace que se acelere el calentamiento global, ¿no? Entonces es por eso que en el acuerdo de Estocolmo, creo que se llamó, justamente acordaron los países reducir su huella de carbono. Y entre esas justamente aminorar la contaminación del dióxido de carbono, pues, ¿no? Por eso que se prevé que para este año debería eliminarse ya el uso del carbón. Vamos a ver cómo va. Por eso que se están utilizando o se están tratando de emplear tecnologías para poder obtener recursos energéticos que puedan reemplazar a estas fuentes de energía no renovables, pero que son contaminantes. Muy bien, ¿qué dice acá? China lidera el consumo, comprando más de la mitad de la producción mundial y también produciendo el 50% de carbón a nivel mundial. Muy bien. Vamos a ver cómo se forma el carbón. Como dicen, ¿no? Procede de restos vegetales que quedaron enterrados en la época carbonífera, es decir, de años, no de antaño, de muchos años atrás. Y estas se han ido acumulando debajo de las placas de la Tierra cuando ha habido diferentes cambios de etapas, pues, ¿no? Y obviamente, debido a determinadas condiciones de presión y temperatura, se formaron justamente estos minerales. Ustedes también saben que el diamante está hecho de carbón. Entonces, ¿qué gran diferencia existe, pues, ¿no? Entre un diamante y un carbón que sirve como combustible? Es porque obviamente esos diamantes tienen que estar sometidos a unas condiciones muy distintas, altas presiones, altas temperaturas, y eso hace que justamente tenga esa gran diferencia y diferentes propiedades. Muy bien. Vamos a hablar ahora de los tipos de carbón. Bueno, a los yacimientos de carbón se le llaman turbas. Se encuentran en zonas, lo usual es que se encuentran en zonas pantanosas, porque como ya ustedes han podido leer o han podido escuchar, se obtiene justamente debido a las capas que se han generado, ¿no? Y de residuos orgánicos. No olvidar que todos los compuestos orgánicos están hechos principalmente de ¿qué? De carbón, correcto. Y es por eso que debido a esos desechos orgánicos que se han ido acumulando en el tiempo y debido a las condiciones de presión y temperatura, debido a las capas, ¿no? Que se han ido generando, entonces se han generado las condiciones para que éstas puedan transformarse en carbón y tengan esa forma. Como dice, carbón puro o carbón combinado con otras sustancias. Es por ello que debido a ello, el carbón se va a clasificar en 4 tipos, ¿ya? Acá lo vamos a ver a continuación. Creo que son 5. Antracita, lignito, el coque, la hulla y la turba, creo que son. Son 5 en total. Ahora, dependiendo obviamente del tipo de carbón, vamos a ver, 1, la pureza, y 2, el poder calorífico que tiene justamente el carbón, ¿ya? Vamos a ver entonces esa clasificación. La turba es un tipo de carbón que tiene una baja calidad, tiene poca cantidad de carbón, solamente entre el 50 y el 55%, ¿correcto? Tiene un color verde, se forma, es la primera forma que se obtiene el carbón cuando se degrada la materia orgánica, ¿correcto? ¿Qué más? Contiene agua y eso hace que su poder calorífico sea menor, por lo que se debe secar, dice, antes de usar como combustible. Desprende mucho humo y cenizas, por eso que no tiene un buen poder calorífico, por el contrario, genera mucha contaminación. El lignito es lo que de repente ustedes en algún momento han utilizado para poder hacer su parrilla, ¿no? De repente un fin de semana o con la familia, Día de la Madre y Día del Padre. Se nos antoja de repente cocinar en casa un pollo a la parrilla, unos anticuchos, qué sé yo. Utilizan esto.
¿correcto? El lignito. Dice, cuando la turba se va comprimiendo, es decir, por presión, vamos compactando la turba, se forma justamente el lignito, que es de color negro, tiene un porcentaje de carbón entre 55 y 75%, y es un combustible de calidad media, ¿correcto? Se utiliza también para generar electricidad. Bueno, también lo utilizamos, como vuelvo a repetir, para cocinar alimentos, etc. Después viene la hulla, que contiene entre 75 y 90% de carbono. Es duro, negro, opaco y graso. Dice que se forma cuando se comprimen las capas de lignito. Es decir, se sigue comprimiendo al carbón y se va a formar eso. ¿Correcto? Por eso que tiene un aspecto grasoso. Porque debido a esa compresión, hacemos que obviamente esa materia que todavía está, por así decirlo, no al 100% en carbón, sino que hay materia orgánica todavía ahí despreciada, sobrante. Entonces, cuando se comprime, se sigue comprimiendo aún más, esa materia orgánica sobrante, obviamente, genera como una especie de aceite, ¿no? Y finalmente tenemos, la antracita, que es procedente de la transformación de la hulla, es mejor que todos los tipos de carbón, tiene un porcentaje mayor al 90%. Muy bien, es menos contaminante porque desprende poco humo y es el que tiene más poder calorífico. Es negro, brillante, tiene una alta dureza, o sea, no se puede rayar con facilidad, y su uso principal es para producir el coque. ¿Y qué es el coque? Bueno, es un carbón artificial, porque hay carbones, bueno, los que hemos visto hace un momento son los naturales, pero también se pueden obtener carbones artificiales, ¿correcto? Y como dice, dentro de los carbones artificiales vamos a citar justamente el coque. Obviamente los artificiales tienen diferentes usos, ¿correcto? El coque, por ejemplo, es un combustible sólido formado por la destilación de este carbón, que en este caso vendría a ser la antracita. Bueno, es un carbón bituminoso, se genera a altas temperaturas, entre 500 y 1100 grados. No hay contacto con el aire, es decir, se produce de forma seca. El proceso de destilación implica que el carbón se limpia del alquitrán, gases y también del agua. Bueno, contiene este porcentaje de carbón, es poroso, tiene un color gris metálico, ¿correcto? Y se utiliza en grandes cantidades en altos hornos para la elaboración del hierro. Es decir, la industria del hierro utiliza justamente esta materia prima como combustible. Luego viene el carbón vegetal, que como su mismo nombre lo dice, se obtiene justamente de los troncos de los árboles, ¿no? De algunos árboles. Bueno, es sólido, frágil, poroso, con un alto contenido en carbón, del orden del 80%, se produce por calentamiento de la madera, y residuos vegetales. Bueno, sus temperaturas a las cuales podemos obtener, esta es otra forma de obtener ese carbón, el que les dije que normalmente utilizamos también para cocinar, ¿no? De manera artificial, quemando justamente estos troncos, y obviamente, ¿lo quemamos para qué? Lo quemamos justamente para poder extraer el líquido, ¿no? Lo evaporamos, que puede contener agua. Luego de evaporar también quemamos, o mejor dicho, degradamos la materia orgánica que no es carbón en sí. O simplemente al calentar hacemos que se genere un proceso de reacción química para que haya un desprendimiento de diferentes gases, ¿no? Y pueda simplemente quedar el carbón C. Bueno, se obtiene entre estas temperaturas. El poder calorífico oscila entre 29 y 35.000 kilojoules por kilogramo. Bueno, es muy superior al de la madera y de esa manera podemos obtener este carbón artificial. Bueno, estos son las diferentes etapas que justamente debe sufrir el carbón para que pase de la turba al lignito, a la hulla o a la antracita, que es el que tiene una mayor cantidad de porcentaje. Como dice acá, tenemos un ambiente pantanoso, se genera justamente la turba, ¿correcto? Tiene un poco poder calorífico. Luego, si hay más capas donde se ha enterrado esa materia orgánica, se genera el lignito.
que debido a esas altas presiones, altas temperaturas, obviamente hace que contenga menos compuestos orgánicos y más carbón. Luego viene la hulla, que como ustedes se pueden dar cuenta, es aquella que se va a obtener de capas más asentadas de la materia orgánica. Y finalmente viene la antracita, que justamente dice es un carbón en roca, ¿no? Carbón de piedra también le llaman a esto, porque es un carbón duro y tiene un alto poder calorífico, ¿ya? Se obtiene obviamente cuando las regiones donde obviamente hay el carbón en forma de hulla han sufrido cierta alteración debido a sismos, qué sé yo. Entonces sí ha habido una compresión, como ustedes pueden ver acá, y se forma justamente este carbón más puro, la antracita, ¿no? Es como una especie de ayuda externa de manera natural, que lo que hace es comprimir y obviamente hacer que se purifique aún más. Bueno, ahí tenemos una foto general de estos 4 tipos de carbón, ¿no? La antracita, el lignito, la hulla y la turba. En este orden está el poder calorífico, ¿no? La turba, el lignito, la hulla y la antracita, ¿ya? Entonces, por ahí no vaya a ser que alguna pregunta se te haga respecto al orden. ¿Quién tiene más porcentaje? ¿Quién tiene más poder calorífico o menor poder calorífico? ¿Qué sé yo? ¿Quién es betuminoso? ¿Quién tiene forma grasosa? Características así, ¿no? Que solamente, como les voy a repetir, es para identificar la característica. ¿Cuáles son los carbones artificiales? ¿O cómo se obtienen algún carbón artificial? ¿Qué sé yo? Muy bien. Y la manera de cómo se obtiene el carbón a ese procedimiento, ¿no? Natural, que se genera justamente por las capas que se van generando con el transcurrir del tiempo, se le llama carbonificación, ¿ya? Como dice acá, es el proceso geológico de la formación de materiales conteniendo carbón a partir de materiales orgánicos. Bueno, se encuentra en la corteza terrestre por transformación gradual a temperaturas moderadas, alrededor de 250 y altas presiones. Y acá vemos justamente el procedimiento, ¿no? Estos árboles, estas plantas o incluso materia orgánica proveniente de seres vivos, obviamente se va acumulando en el suelo. Luego, debido a las diferentes transformaciones, épocas que pasa el planeta, obviamente van acumulándose capas, una detrás de otra. Y obviamente empieza el proceso de descomposición bacteriana, pues no, es decir, mediante las bacterias empieza la descomposición orgánica y obviamente se van generando sedimentos en las capas. Esto se conoce como diagenesis, donde obviamente se descompone la materia orgánica, ¿no? Por la formación de bacterias. Luego, ¿qué es lo que va a ocurrir? Viene la parte de la metamorfosis, donde obviamente debido a una alta temperatura empieza justamente a generarse el carbón, porque debido a las altas temperaturas y a las altas presiones, obviamente esto hace de que efectivamente vaya purificándose más el carbón y extrayendo algunas sustancias distintas. Bueno, muy bien. Y esta es la manera de cómo se obtiene finalmente los otros tipos de carbón. Entonces, diagénesis, el proceso de descomposición por el efecto de las bacterias. Y el proceso de metamorfosis o metamorfismo, cuando, debido a las altas temperaturas y altas presiones, se generan justamente los diferentes tipos de carbón, ¿ya? Acá en la diagénesis se forma la turba y el lignito. En el metamorfismo ya se forma el betuminoso, ¿no? Y finalmente la antracita, ¿no? La hulla y finalmente la antracita. Bueno, acá está justamente las épocas que han tenido que pasar para que esa materia orgánica se descomponga de manera biológica, ¿no? Por bacterias, y luego obviamente venga la otra etapa. Entonces, debe pasar por todas estas etapas, ¿no? Por eso que toda esa materia orgánica que se ha descompuesto en el tiempo se ha ido acumulando en el subsuelo. Ya acá vemos, pues, ¿no? Formas de vida orgánica, los dinosaurios, reptiles, algas, células, etcétera, ¿no? Todo esto se ha ido acumulando. Y esto es más o menos lo que nosotros podemos observar o apreciar, la cantidad de años que han debido transcurrir y obviamente
las especies orgánicas que han dado origen justamente a que se pueda formar el mismo. Muy bien. Como dice acá, la mayoría de los depósitos de carbón mineral se forman durante el periodo geológico del Carbonífero. Muy bien. Y acá podemos observar las características que poseen justamente estos carbones. Bueno, porcentaje de carbón, porcentaje de humedad, qué tan volátil es y su poder calorífico, que es lo que más me interesa. ¿Ya? ¿Quién tiene más poder calorífico? ¿Quién tiene menos humedad? Y el porcentaje de carbón. Ya sabemos que la antracita es el que tiene alto poder de carbón y la turba el menor. Muy bien, ¿qué es la pirrólisis? Como dice acá, se obtiene coque, correcto, cuando este carbón es sometido a altas temperaturas. O sea, la pirrólisis es el proceso de cómo una sustancia se transforma en otra por efecto del calor. Es decir, cuando esta sustancia es sometida a altas temperaturas. Ya, eso es lo que justamente se llama pirrólisis. Muy bien. Obviamente no debe haber presencia de oxígeno. ¿Por qué? Porque si no se produciría una reacción de combustión. Entonces lo que se hace es someterlo a altas temperaturas mediante otros métodos donde no se utilice justamente el oxígeno. Y obviamente, ¿qué es lo que hacemos? Que obviamente toda la parte húmeda se evapore y obviamente se transforme en un carbón que obviamente tenga un mayor poder calorífico, ¿no? Es decir, mediante este proceso de pirrólisis obtenemos un carbón artificial. La coquización, justamente como dice acá, ¿no? El coque es la acción o destilación destructiva de las sustancias orgánicas, pero que no debe contener aire. Ya dijimos por qué. Porque si hay aire, ya sabemos que el oxígeno va a producir que se genere una combustión. ¿Qué más? Se hace una destilación destructiva de las sustancias orgánicas para dar un producto que es altamente rico en carbono, ¿no? Y además productos líquidos y gaseosos. Bueno, es decir, en la destilación destructiva lo que hace es quebrar al carbón para que obviamente éste pueda destilarse, es decir, se pueda absorber o se pueda quitar los productos que sean diferentes al carbón, ¿no? Entre ellos, obviamente, también la humedad, ¿no? Y se hace justamente esta destilación. Se calienta, se empiezan a emitir vapores que no son carbón y obviamente se les separa del carbón en sí. Muy bien, acá tenemos justamente la destilación destructiva del carbón, ¿no? Primero se utiliza la pirrólisis y luego se hace la destilación. Bueno, acá vemos estos hornos donde justamente el carbón se somete a altas temperaturas. Acá vemos un esquema representativo de lo que es la pirrólisis de la madera. Se quema la madera, se eleva a altas temperaturas, pero en ausencia de oxígeno, es por eso que tenemos acá una cámara cerrada, sellada, ¿no? Y al final, obviamente, lo que se hace es obtener el carbón deseado. Bueno, esto es algo genérico nada más. Es la etapa de cómo se destruye justamente las moléculas que están unidas al carbón en sí. Y obviamente mediante el proceso de pirrólisis se hace la descomposición, pues, ¿no? Y al final lo que vamos a obtener justamente es un carbón altamente puro, ¿no? Acá lo tenemos combinado y mediante el efecto de pirrólisis hacemos, mejor dicho, que el carbón se separe de los diferentes elementos con los cuales se está formando algún compuesto y al final obtenemos un carbón, o mejor dicho, un compuesto con una alta pureza de carbón. Bueno, y acá vemos todo el proceso de la transformación, ¿no? Y de la obtención de este carbón artificial. Pirrólisis, de ahí viene un tratamiento térmico, de ahí viene el sistema de condensación, donde obviamente lo que vamos a hacer es extraer los líquidos no deseados, y ahí es donde justamente vamos a obtener ya el carbón, por así decirlo, purificado. Bueno, ya sabemos que se utiliza como combustible para diferentes usos industriales, incluso para las plantas de energía nuclear, también es utilizado. Dice, suministra el 25% de la energía primaria que se consume en el mundo,
Es una de las primeras fuentes de energía eléctrica, 40% de la producción mundial. Los usos principales son generación de energía eléctrica. Ahí es donde vemos justamente que se utiliza el carbón para producir energía eléctrica. ¿Qué es lo que hacemos? Como ustedes pueden observar este proceso. Se suministra carbón, se pulveriza, se quema, proporciona energía a la caldera genera vapor y obviamente este vapor va conectado a una turbina. Esta turbina se le hace rotar. Está obviamente, acá hay un, ¿cómo se le llama esto? Una bobina que obviamente gira y transforma la energía. Bueno, acá hay obviamente también un campo magnético. Gira y obviamente transforma la energía por inducción electromagnética en energía eléctrica, ¿no? Acá también podemos ver que se utiliza el carbón para generar energía eléctrica, ¿no? Y acá obviamente lo que se hace es extraer el carbón que por ahí, o mejor dicho, el vapor de agua, que no es seco, por eso que se le extrae por condensación. Y solamente me interesa a mí que entre acá el carbón, perdón, el vapor seco, ¿no? Para que pueda hacer rotar a la turbina. Este es el procedimiento. Entonces, hay zonas, como ya les había comentado, donde de repente no están, o sea, los recursos naturales de esa región no les permite utilizar energía de la naturaleza, como el caso de Perú, sí, ¿no? Hay ríos que tienen movimiento y tienen una cierta altura. Por eso que se aprovecha esa energía, se construye una planta, ¿no? Hidroeléctrica al costado para generar energía. Pero en otras regiones, por ejemplo en Europa, no tienen esa facilidad. Por eso que emplean esta materia prima para que haga el papel del fluido, en este caso que es el agua. En cambio, en este caso ellos utilizan una caldera, utilizan el carbón para generar calor, se evapora el agua, primero se evapora y después se convierta en gas, ¿no? En vapor seco o en gas seco, mejor dicho, y de esa manera esta turbina, al tener, o mejor dicho, este gas seco, ¿no? O sea, agua en forma de gas, al llegar, al tener una alta energía, va a tener una gran movilidad y va a mover justamente la turbina. Y eso va a permitir que justamente pueda mover a estas bobinas que están dentro de un campo, un campo magnético y se pueda generar inducción electromagnética y producir energía eléctrica. Ya, esta es la manera de cómo se siguen estas etapas. ¿Qué más? Un ratito. Vamos ahora a hablar de lo que es el coque, que ya sabemos que se obtiene por pirrólisis, es decir, se eleva la temperatura y se obtiene este carbón artificial, que es utilizado también, como ustedes ya saben, para generar calor, ¿no? Como combustible para diferentes industrias y también puede ser utilizado para realizar diferentes procesos, ¿no? Es decir, se utiliza también como agente reductor. Cuando se utiliza justamente el procesamiento del hierro, ¿no? Como dice en siderurgia, se obtiene justamente mezclando carbón con hierro. Ustedes saben que el acero es una aleación. Es una aleación que se obtiene justamente de la mezcla del hierro con el carbono. Claro, en un determinado porcentaje. Correcto. Y esto hace que el hierro, de manera
solo, o mejor dicho, ¿no? Si estuviera solo el hierro, va a tener diferentes propiedades que adquiere cuando ya está aliado con el carbono, ¿no? Eso le da una rigidez, una alta resistencia mecánica, que sea poco frágil, o sea, tenga una alta tenacidad, como bien dice, ¿no? Es decir, que no sea fácil de quebrar. Entonces, para eso justamente se generan las aleaciones, ¿no? Muy bien. Y acá esto ya es otro tipo de análisis, pues no solamente es a modo de comentario, ¿no? Se tiene el hierro dulce, el acero y la fundición, ¿no? Dependiendo obviamente del porcentaje de carbono que está presente y cuál es el proceso que haya seguido. ¿Ya? Esto solamente es a modo de cultura general para que ustedes lo entiendan. Muy bien. Y esto es cómo se produce el acero, pues, ¿no? Viene el coque, que ya sabemos que es el carbón artificial, piedra caliza, y viene justamente el hierro que posee mineral. Empieza justamente el proceso de molienda, sube, y obviamente acá empieza el proceso de calentamiento, donde obviamente ahí es donde a una cierta temperatura se van a mezclar, en este caso el carbono con el hierro. Y obviamente por acá empieza justamente la separación, ¿no? Se le da un chorro de aire caliente y obviamente se produce después una masa que al final sale de manera colada por acá, ¿no? Es decir, sale como quien dice al rojo vivo, ¿no? En fase líquida. Y después ya viene el proceso de solidificación, ¿no? Y obtención. Y por acá vienen obviamente las escorias, es decir, lo que no se, o sea, mejor dicho, como un producto secundario, ¿no? O lo que no se utiliza o fue un residuo de lo que es el procesamiento del carbón con el hierro para obtener el acero, ¿no? No se olviden que acá se va a agregar mineral. El mineral de hierro contiene no solamente hierro, otras impurezas, ¿no? Y la piedra caliza también, ¿no? Lo que hace la piedra caliza es que actúa como un agente intermediario para que obviamente el carbón se pueda unir. ¿Ya? Muy bien. Bueno, también se utiliza para uso doméstico y también eh, para diferentes usos realmente, ¿no? Se obtiene el carbón, un gas llamado gas de síntesis, ¿no? De repente ustedes lo han escuchado eso en el curso de química orgánica o química 2, ¿no? Donde justamente se hace una reacción química mediante el uso de carbón, ¿no? Para que justamente se proceda a hacer una síntesis de un compuesto en particular. Muy bien. Dice acá el gas de síntesis es una materia prima que puede transformarse en productos químicos como amoníaco, metanol, gasolina o gasóleo, ¿no? Muy bien. O sea, también se utiliza como gas de síntesis, como vuelvo a repetir. Tiene diferentes usos realmente. Muy bien. Petróleo sintético también, mediante el proceso de liquefacción directa, el carbón es transformado en un crudo similar al petróleo. No es petróleo, pero se utiliza de forma, o sea, se obtiene un producto que tiene características no iguales, pero parecidas, sobre todo en el aspecto físico, al petróleo. ¿Ya? Bueno, también tiene diferentes usos en diferentes industrias, ¿no? Pero principalmente, como vuelvo a repetir, se utiliza como combustible o como uno de los elementos para la aleación eh, con el hierro y obtener el acero. ¿Ya? Muy bien. Carbón activo o carbón activado también se utiliza para filtros, y eso ya lo habíamos comentado, ¿no? Y también para la fabricación del cemento y ladrillos, ¿no? Que esos también contienen una cierta cantidad justamente de este elemento. Muy bien, hasta acá hemos hablado todo lo que es el carbón. Vamos a hablar ahora de lo que es el petróleo, ¿ya? Que es también eh, un recurso no renovable, ¿no? Es decir, en algún momento se va a agotar con el tiempo. Y ya sabemos que el petróleo se obtiene también por la degradación de la materia orgánica que se ha acumulado debido a las diferentes capas que se han formado en la Tierra. ¿Correcto? Muy bien. Del petróleo ya sabemos qué características físicas tiene. Es un líquido medio negruzco, ¿no? Muy viscoso,
donde que de él podemos obtener mediante su procesamiento diferentes compuestos, diferentes productos, diferentes combustibles también. Muy bien, ese es el nombre que se le da, aceite de piedra, de ahí proviene justamente su nombre. Y ya sabemos cuáles son sus características. Pues, ¿no? Un líquido medio oscuro, verdoso, amarillento, hasta negro, dependiendo obviamente de la fuente de obtención. Es una mezcla de hidrocarburos compuesto principalmente de carbono e hidrógeno. ¿Correcto? Es decir, los hidrocarburos que lo constituyen están compuestos por carbono e hidrógeno. Hidrocarburos, pues, ¿no? Hidrógeno y carbono. ¿Ya? Eso es lo que caracteriza al petróleo. Bueno, ahí vemos algunos datos estadísticos referidos a los países que tienen grandes reservas de petróleo, que como ustedes se pueden dar cuenta, obviamente los países de Medio Oriente, como son Arabia Saudita, Irán, Irak, son los que tienen mayores fuentes de este tipo de energía, pues, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, Arabia Saudita tiene de todas las reservas del mundo casi el 23%, Irán 11.4%, Irak 10%. China tiene 2.1%, mira, Estados Unidos 2.7%, por eso que a Estados Unidos siempre le gusta hacer guerras, pues, ¿no? Para aprovecharse de los recursos de otros países, ¿no? Como fue el caso de Irak, donde fue el motivo que, bueno, citaron eso, ¿no? Que aparentemente tenía un arsenal nuclear escondido, bombas nucleares. Al final lo invadieron y se dieron cuenta que no tenían nada, ¿no? O sea, ese fue el pretexto. Y apoderarse de sus recursos, pues, ¿no? Es así. Kuwait tiene 8.4%, Venezuela, miren, 6.8%, o sea, tiene una alta reserva también, al menos en Latinoamérica. Rusia tiene el 6%. Y así podemos ver justamente fuentes estadísticas de el porcentaje de petróleo que tienen a nivel mundial estos países. Bueno, como dice, es una fuente principal de energía que hace mover al mundo prácticamente. Muy bien, es el oro negro. Ya ustedes saben que en la bolsa de valores se cotiza justamente el petróleo por barriles. Y obviamente dependiendo de si este sube o baja, influye en la economía mundial. Porque obviamente este recurso es el que se utiliza de manera principal en casi todas las industrias del mundo. Por eso que su valor en la bolsa de valores influye bastante en el precio de diferentes productos. ¿Ya? A veces uno dice, pero ¿por qué si el petróleo cambia? ¿Por qué de repente tales productos deben influenciarse? Porque obviamente, como les vuelvo a repetir, el petróleo es la principal fuente de energía que utilizan la mayoría de industrias. Y es por eso que si el petróleo sube o baja, obviamente si sube es lo más preocupante, porque obviamente los productos que se utilizan, o mejor dicho, los productos que se van a fabricar utilizando como reserva energética el petróleo también se van a disparar. Muy bien. Dice, Venezuela es por excelencia el país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Venezuela. Tiene hasta 309, acá se han equivocado, ya debe ser Arabia Saudita, de barriles de petróleo de acuerdo a la información estadística de la Central de Inteligencia de Estados Unidos. El segundo dice que es Arabia, pero no entiendo por qué acá, esto no lo había visto, 6.8. Bueno, dice que el segundo es Arabia con una reserva de crudo de 266 millones de barriles y tercero es Canadá con 169 millones. A ver, Canadá, ¿dónde está? Bueno, esto fue en el 2001. ¿De cuándo es esto? Supongo que esto debe ser una información eh, actualizada. Muy bien. Acá dice, países con las mayores reservas de petróleo del mundo. ¿Esto de qué año es? 2019. La anterior que vimos es del año 2001. Por eso que esta información, como les repito, ya es actualizada, ¿no? Y se verifica de que efectivamente Venezuela es uno de los países, o mejor dicho, es el primer país que tiene mayores reservas de petróleo.
Por eso que obviamente hay muchas cuestiones ya geopolíticas, pues, ¿no? En cuanto a Venezuela, sus sanciones, el hecho de que otros países, bueno, hablando en forma clara, Estados Unidos lo quiere invadir desde hace años, pero no puede porque tiene el apoyo de otros países, ¿no? Y es por eso que eso lo frena. Bueno, después viene Arabia Saudita, Canadá, Irán, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes. Estados Unidos, ¿dónde está? Está acá. 36,5 millones, miles de millones de barriles, dice. En cambio, Venezuela tiene 300,9 miles de millones de barriles. Bueno, ahí podemos ver justamente las reservas entonces actualizadas de los países, pues, ¿no? Productores o que contienen este recurso energético que es el petróleo. Muy bien. Ya esto, como les vuelvo a repetir, son datos estadísticos que ya ustedes pueden revisar luego con más tranquilidad, pues, ¿no? Ahí vemos. ¿Qué más dice acá? Bueno, no figura en el top 10 porque tiene un déficit productivo severo. Venezuela, por la geología, la mayor parte de su petróleo es pesado o procede de arenas petrolíferas, que es más difícil y costoso de extraer. Bueno, tras las sanciones económicas de Estados Unidos, Venezuela ya no puede comercializar su crudo tan fácilmente y su red de compradores se ha reducido considerablemente, ¿no? Debido a esta sanción impuesta. Canadá es otro de los países con importantes reservas, dice. Bueno, ahí están las estadísticas, que como vuelvo a repetir, esto no se te va a preguntar, pero se te pone para que lo tengas de modo referencial. Estas también, obviamente, son estadísticas nacionales, dependiendo, obviamente, de cuáles sean los productos y cuál es la producción, dependiendo de cuál sea la refinería. Como ustedes pueden ver acá, tenemos diferentes refinerías, Talara, La Papilla, Conchán. En Iquitos y en Pucallpa también hay refinerías. Y ahí justamente podemos observar de los compuestos que posee el petróleo, qué es lo que principalmente se obtiene en cada una de estas industrias, ¿no? Por ejemplo, en Talara se obtiene del petróleo GLP es 4,92%. Gasolina de 95 octanos, 90 octanos, etcétera, son los que justamente producen esta cantidad de combustibles, ¿no? Que obviamente son derivados del petróleo. La Pampilla, igual. Todos estos combustibles que son obviamente derivados del petróleo. Conchán, igualito, ¿no? Acá vemos algunas estadísticas. Esto, por si acaso, significa miles de barriles por día, ya MBP. Eso es lo que justamente es una estadística, ¿no? Donde podemos observar la cantidad de combustibles que se produce por día en cada una de estas industrias. Bueno, ya ustedes de repente han escuchado cómo se produce el petróleo, ¿no? Es decir, cómo se obtiene este recurso. Una de las teorías es por la degradación de la materia vegetal, ¿no? Y la materia animal, en este caso específicamente los dinosaurios, pues, ¿no? O los bosques, cuando obviamente las capas tectónicas de la Tierra fueron cambiando, entonces esta materia se fue obviamente acumulando en el subsuelo, pues, ¿no? Y debido a ello es que a las altas presiones y temperaturas se generó la descomposición de la materia orgánica y ahí es donde se ha acumulado, ¿no? Como dice acá, existen varias teorías. La más aceptada es la teoría orgánica, que supone que se originó en la descomposición de los rotos animales, algas microscópicas acumuladas en el fondo de lagunas y en el curso de los ríos. Se cubrió paulatinamente con capas cada vez más gruesas de sedimentos. A determinadas condiciones de presión, temperatura, el tiempo transformó lentamente en hidrocarburos con pequeñas cantidades de azufre, oxígeno, nitrógeno. Bueno, estas son teorías, esta es la más aceptada, obviamente, ¿no? La que ya les había comentado. Bueno, este es un video de Petroperú, ya después lo vamos a ver. Y acá justamente la manera de cómo se origina el petróleo, pues, ¿no? Como ustedes pueden observar acá, los animales obviamente mueren, se degrada su materia orgánica y esto se va acumulando en el tiempo, ¿no? Se va degradando y obviamente al juntarse con otros desperdicios orgánicos, ¿no? Y otras sustancias químicas, genera justamente esta mezcla, que es justamente
el petróleo que al final, debido a las capas que se han ido asentando, se van acumulando. Y ahí está la secuencia, ¿no? Es como si fuera un diagrama, ¿no? Un diagrama de flujo. Animales, mortandad de animales, plantas, se depositan acá, se descompone la materia orgánica, se va degradando, se van acumulando, se sedimenta, es decir, se separan los sólidos de los líquidos y nuevamente se va acumulando en las capas que están de manera interna en la Tierra. Estas son las rocas que obviamente hacen que, como una especie, ¿no?, de cascarón que cubren justamente esta reserva. Y es acá donde obviamente se acumula este líquido, ¿no? Líquido espeso, negruzco. Entonces, para que se pueda explotar el petróleo, ya ustedes saben que en la mayoría de casos lo encontramos en el subsuelo y tenemos que perforar. Y al perforar, como está sometido a una alta presión, obviamente esto por efecto de la presión sale hacia arriba. Ya cuando la presión va disminuyendo, mediante bombas lo tienen que extraer, pues, ¿no? Muy bien, acá es donde justamente vemos. Entonces, acá debe haber necesariamente un gas en ese espacio vacío para que se genere la alta presión. Por eso que cuando se perfora, ¿no?, y se hacen los pozos petroleros, debido a ese gas, que obviamente tiene una alta presión, hace que justamente el líquido pueda salir de manera violenta. Muy bien. Estas son las etapas que normalmente se realizan para poder obtener, en este caso, el petróleo, ¿no? Primero se hace la exploración, es decir, se analizan aquellas regiones donde obviamente hayan yacimientos de petróleo. Se hace un análisis, obviamente, ¿no? Geológico, ¿no? Se analizan las capas, dependiendo también, eso ya los especialistas conocen. Y obviamente se hace un sondeo, ¿no? Se utilizan ya en la actualidad radiaciones para poder, mediante el reflejo de esas ondas que obviamente se lanzan, son obviamente radiaciones electromagnéticas, ondas electromagnéticas que se lanzan hacia un yacimiento, ver obviamente, dependiendo de lo que refleja, si es que efectivamente hay una fuente o no. ¿Ya? Porque obviamente si se irradia con cierta radiación, cuando llegue y hay un yacimiento minero, parte de esa radiación va a ser absorbida por los componentes del petróleo y partes que no son absorbidas las va a reflejar. Entonces, dependiendo de esa absorción y de esa reflexión, se puede medir si realmente hay un yacimiento minero o no. Si obviamente, como ya se conocen los componentes del petróleo, al menos la gran mayoría de los componentes que lo constituyen, entonces se puede estimar si en esa zona hay un yacimiento de petróleo o no, ¿no? Dependiendo obviamente de esa absorción y de esa reflexión que nuevamente llega al aparato para saber si efectivamente hay petróleo o no, dependiendo obviamente de qué es lo que haya absorbido, ¿no? Si teóricamente en esa fuente o en esa zona hay un yacimiento petrolífero. Se hace la exploración entonces, luego la explotación, ya se van con las máquinas adecuadas para poder explotar este recurso, ¿no? Como les vuelvo a repetir, se colocan justamente unas máquinas perforadoras que lo que hacen justamente es perforar el subsuelo. Y obviamente al perforar el subsuelo tiene que haber luego una instalación donde la presión pueda ser controlada. Y obviamente hay diferentes etapas, pues, ¿no? Porque si yo lo hago una explotación de manera no adecuada o violenta, obviamente va a salir el petróleo y el gas. Y eso obviamente puede ser muy peligroso. Entonces lo primero que se hace es colocar una especie de tubos que tengan en la parte inferior como una especie de aberturas un poco más grandes. De tal manera que cuando se hace la explotación, primero lo que va a salir es el gas. Entonces ese gas sale por un tubo más pequeño, el cual se va a canalizar y se va a almacenar. Luego después se hace un proceso de tratamiento para que ese gas se pueda licuar. Luego, recién cuando ya todo el gas se ha extraído, el petróleo, de manera paralela, por así decirlo, se puede hacer que el petróleo y el gas salgan por diferentes conductos. Y si por A o B ya no hay presión suficiente, entonces se trabajan con bombas, que lo que hacen justamente es extraer ya el líquido en sí, ¿no? Eso es para hacer una explotación controlada y no haya el problema de que, uno, se pueda perder esa materia
ese recurso energético y dos, no pueda generarse algún tipo de accidente, pues, ¿no? Luego de la explotación viene el transporte. Ojo, el petróleo se explota de la fuente tal y como está. Se transporta ¿hacia dónde? Hacia esas refinerías. En las refinerías es donde justamente ya se separa al petróleo de sus respectivos componentes, que son un montón. Y ya obviamente cuando se hace la refinación en los diferentes productos que se obtienen, ¿no? En los diferentes componentes que lo constituyen, ya viene la comercialización. Y acá obviamente lo que podemos ver son los productos generales que se obtienen justamente del petróleo, cuando ya se hace la respectiva refinación. Se obtiene gas, nafta, gasolina, turbocina, dice acá, bueno, diésel, lubricantes, combustibles, óleos y asfalto. Realmente se obtienen un montón de compuestos. Acá solamente están colocando los compuestos genéricos o generales, pues, ¿no? Estos gases de petróleo, cuando son licuados, dan origen al famoso GLP, que ustedes ya conocen. Muy bien, entonces acá se hace una destilación fraccionada, pues, ¿no? Y ya sabemos que por diferentes puntos de ebullición separamos justamente los diferentes componentes que constituyen al petróleo. Es todo un proceso, ¿no? Parece sencillo, pero no lo es. Se tiene que hacer una destilación controlada, porque no se olviden que estamos trabajando con combustibles. Y obviamente trabajar con combustibles es algo hasta cierto punto muy peligroso, ¿no? Por eso que se tienen que tomar las medidas adecuadas para hacer el control respectivo, ¿no? A fin de que no se pueda producir algún tipo de accidente. Bueno, la localización, bueno, es simplemente consiste en ubicar dónde pueden estar justamente estos yacimientos mineros, pues, ¿no? Muy bien, luego lo que se hace es tratar de ver, como dice por acá, si hay una salida hacia el exterior, ¿no? Después puede encontrarse una roca no porosa que le impide la salida, entonces se habla de un yacimiento. Ahí está. Entonces, no se olviden que no solamente el petróleo se puede obtener en yacimientos que se encuentran en la parte terrenal, ¿no? Sino también hay yacimientos que se encuentran en el fondo del mar, ¿no? Entonces, ya dependiendo obviamente de en dónde se encuentra el yacimiento petrolífero, obviamente se van a utilizar diferentes métodos para su extracción. Bueno, acá es algo de lo que ya más o menos les estaba comentando, pues, ¿no? Se utilizan un tipo de ondas, bueno, pueden ser ondas acústicas o ondas electromagnéticas también. En la actualidad se utilizan ondas electromagnéticas para que pueda justamente detectarse esto. También se utilizan ondas sonoras, pues, ¿no? Ondas de sonido, donde dependiendo de cuánto tiempo tarde en reflejarse, se puede captar y se puede verificar si efectivamente hay o no hay un yacimiento, o algo debería haber ahí, ¿no? Entonces, cuando ya se detecta, se envían algunas señales electromagnéticas para detectar obviamente si hay o no hay un yacimiento, porque puede ser otra cosa que también está impidiendo de que efectivamente estas ondas sonoras puedan llegar rápido o más lento hacia el receptor de señal. Muy bien, después viene la etapa de la exploración, que ya sabemos en qué significa, pues, ¿no? Se hace un análisis geológico, ¿no? Y vemos si efectivamente hay un yacimiento en esa zona. Dice, en esta etapa se conocerá la cantidad de petróleo que se encuentra en la zona, cómo se encuentra y las condiciones de esta. Entonces, dependiendo de esos factores, se determina si es rentable efectuar con los siguientes pasos del proyecto. Es decir, se trata de hacer un análisis, claro, geológico, como les había comentado, para ver qué cantidad de este recurso hay en ese yacimiento, ¿no? Y también se hace una evaluación ya económica, pues, ¿no? Para saber si efectivamente es rentable o no utilizar un método u otro. Dice, se forma en una roca madre, esta se desplaza a una gran roca porosa o roca reservorio, donde el petróleo queda atrapado en una capa impermeable, dice, ¿no? Estos lugares son las trampas geológicas y están determinadas por las características de la Tierra, que pueden tener formas diversas como pliegues, fallas, etc.
Y acá estamos viendo, pues, ¿no? Esto es, por ejemplo, cuando el yacimiento se encuentra en el fondo, ¿no? Dentro de una fosa marina. Acá se tiene que hacer una perforación, se coloca una torre y acá se ponen los tubos, donde justamente el petróleo ya puede ser extraído. Esto es para recursos, o mejor dicho, fuentes donde se encuentra en la parte del suelo, ¿no? Del subsuelo, mejor dicho. Y de ahí también se hace una perforación, ¿no? Se encapsula acá como si fuera una especie de eh, reserva que está siendo justamente custodiada por lo que lo rodean, en este caso las capas del suelo que se han acumulado. Bueno, acá vemos diferentes formas de cómo el petróleo lo podemos encontrar en el subsuelo, pues, ¿no? Lo podemos encontrar cerca, ¿no? Más lejos de la superficie, dependiendo de en qué zona, obviamente, se haya acumulado el yacimiento. Bueno, este es un sondeo que se hace con agua salada para ver, obviamente, qué tan... eh, cuando normalmente, yo ya les había comentado que en el fondo de la Tierra hay ríos subterráneos. Entonces, normalmente se puede también hacer un análisis del río que está cerca de ese yacimiento para saber qué cantidad de sales contiene. Porque se sobreentiende que si en este caso el río subterráneo que está cerca es salado, se sobreentiende que este petróleo va a tener una alta concentración de sales. Entonces, de esa manera también se puede predecir más o menos la calidad del yacimiento y la calidad del petróleo que va a ser explotado, ¿no? Muchas formas realmente de cómo conocer las características. Bueno, y esta es la etapa de la exploración, pues, ¿no? Tiene una etapa donde se identifican, ¿no?, las áreas donde puede estar el yacimiento. Luego lo que se hace es justamente mediante métodos geológicos, ¿correcto?, para poder averiguar las características de ese yacimiento. Se utilizan acá ya instrumentos modernos. Y luego se ve la perforación. ¿Qué tipo de perforación se va a utilizar justamente para poder obtener el recurso? Y bueno, acá viene ya la etapa de extracción, pues, ¿no? Donde ya sabemos que lo que se hace es cavar justamente un pozo para que luego mediante una extracción controlada se pueda justamente extraer este líquido. Acá justamente, lo están especificando, ¿no? El petróleo fluye por estos orificios hacia el pozo y se extrae mediante una tubería de menor diámetro, conocida como tubería de producción. El petróleo extraído generalmente viene acompañado de sedimentos, agua y gas natural, por lo que debe construirse previamente las facilidades de producción, separación y almacenamiento. Más o menos este es el esquema representativo de cómo vamos a obtener el petróleo. A ver, un ratito. Muy bien, estas ya son etapas, porque ya el problema es que ya la hora nos ha ganado. Y acá hay algunas fotos y algunas formas de cómo se extrae. Algunas zonas donde obviamente se hace la perforación para extraer los pozos petroleros. Y acá ya viene la etapa del traslado, ¿no?, hacia las zonas de refinación, donde se va a ver justamente el refinado del petróleo, la separación en sus componentes. Y acá vienen las etapas de refinación, pues, ¿no? Ahí vemos algunas refinerías que existen acá en el Perú. Conchán, en Bayóvar. Estos son los tanques donde se almacena el petróleo crudo para luego pasar a la etapa de separación, ¿no?, o refinación en todo caso. Ahí es donde se colocan justamente los gases, es decir, son tanques donde el gas se licúa para almacenarlo de forma líquida. Y bueno, y ahí acá ya vienen las partes de la etapa de destilación del petróleo, ¿no? Es decir, las etapas que involucran el procesamiento del petróleo para separarlo en sus diferentes productos, ¿no?, o componentes de la mezcla que los constituye. Ya, esto le dan una revisada, porque básicamente son fotos y obviamente las etapas del procesamiento del petróleo. Ahí vemos algunas fotos de la refinería de Conchán.
la Pampilla. Y estas son las plantas de fraccionamiento, ¿no? Estas son las torres de destilación, donde ya sabemos que por puntos de ebullición se separan los diferentes componentes del petróleo. Bueno, este es un esquema representativo de las etapas para la obtención del petróleo. Bueno, como ustedes pueden darse cuenta, solamente hay fotos. Lo que faltaría ver solamente es el gas natural. Ya, eso por favor lo revisan. Eso está en la última parte, en las últimas 15 o 12 diapositivas. Ya, entonces traten de revisar esto que falta, por favor, para que estén preparados para el examen. Ya, de todas maneras voy a ver si el día miércoles. Sí, todo está gas natural, ¿ya? Traten de revisar gas natural. Lamentablemente el tiempo no nos ha dado, por eso les digo, el día miércoles, si es que se puede, vamos a ver si hacemos una clase, aunque tenemos la visita técnica, no se olviden. ¿Ya? De todas maneras, yo le comunico al delegado hasta dónde viene, pero sí o sí llega hasta petróleo. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a ver. Si es que hay tiempo de tocar lo que es gas natural, bacán. Pero de todas maneras, les voy a enviar este material con todos los contenidos, ¿ya? Muy bien, chicos. El día miércoles, por favor, tiene que estar temprano porque nos han dado un plazo máximo de 10 minutos como tolerancia para salir. Así que el estudiante que llega después de ese tiempo, entonces lamentablemente ya no participa de la visita técnica y no va a tener nota para esa visita. O sea, hay que tener mucho cuidado, hay que asistir también, ¿ya? No solamente consiste en presentar el informe, sino que hay que tener también la visita y obviamente dar la evaluación. ¿Hay alguna? Claro, la asistencia también. Si no has ido a la visita, ¿cómo te voy a evaluar? Tiene que estar presente ahí la persona, ¿ya? Muy bien, ¿alguna otra duda, pregunta? Porque ya estamos sobre la hora ya. Profesor, los implementos que pidió, eso lo hicimos Zapatos y aparte, ¿no? casco. Zapatos y casco. Muy bien, ¿alguien recién vino para tomar la asistencia rápido, por favor? La bata no. Si pueden, llévenlo por si acaso, pero como es una visita a los procesos industriales, no creo que sea necesario. Lo que sí va a ser necesario es, como les decía, los zapatos y el casco. Eso sí va a ser necesario. Muy bien, chicos. Entonces, ahí nos vamos a quedar, por favor, temprano el día miércoles, ¿ya? Y este material se lo estoy enviando dentro de un momento, no se preocupen. Muy bien, si no hay preguntas, dudas, consultas, ahí nos quedamos, ¿sí? Nos vemos el día miércoles, entonces, por favor, temprano. Cuídense, muchachos, nos estamos viendo. Gracias, profesor. Nos vemos, chicos. Profesor, Nos vemos. gracias. Hasta luego, nos vemos. Recording stopped.